Sí, yo digo que ya mandemos el enlace para que se conecte. Ya lo mandé, lo mandé primero a Facebook y ahorita voy a mandar, que diga, mandé primero el de Facebook y ahorita voy a mandar el de Zoom. Mal administrado. ¿Qué? Ahí hay pan, ahí hay pan. La apostilla únicamente se Bien, muy buenas noches, mis estimadas amigas y amigos. Sean ustedes bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Administrativo 2, correspondiente en este caso al día jueves. Hoy es jueves 18 de marzo del año 2021. Perdón ahí por los minutos de retraso. Casi siempre con la sección C terminamos unos minutos tarde y en todo lo que cerramos la otra sesión e iniciamos esta, pues nos toma ahí unos minutos, ¿verdad? Pero muchas gracias por estar conectados, pedirles por favor a todos su atención y que cumplamos con lo que le hemos pedido, compañeros auxiliares, pedirles a ustedes por favor que tengan a bien verificar que los compañeros tengan el micrófono cerrado y sus cámaras abiertas para poder cumplir con esa norma de convivencia que hemos establecido en este curso. Bien, quiero empezar, mis estimadas amigas y amigos, por anunciar algo relacionado al trabajo que les dejé la semana anterior. He visto con mucha preocupación, les digo con mucha preocupación, que el trabajo que se les dejó pues se está utilizando por personas que tienen intereses políticos para generar zozobra, para generar campañas negras. Todos en la vida tenemos una imagen que cuidar, un prestigio que cuidar, y yo personalmente un prestigio que cuidar que me ha costado muchos años el poder construir. La trayectoria que he ido forjando en la vida es un proceso que yo debo cuidar y que no estoy dispuesto a haber manchado por un trabajo o
por algo que estamos haciendo para poder colaborarles a ustedes como estudiantes para que ustedes puedan no, digamos, verse apoyados con el tema del trabajo, pero he visto con mucha preocupación el manejo triste que le han dado a esta situación. Me preocupa mucho, de verdad se los digo, me preocupa mucho la situación a la que hemos llegado, porque he visto que en cosa de 2 días, apenas yo les dejé el trabajo el martes y para hoy jueves la cantidad de campañas negras ha ido en aumento y me preocupa. Quiero aclarar algunas cosas y contarles algunas decisiones que he tomado respecto al trabajo. Primero, aclararles, se generó un ruido muy feo alrededor de la entrega del trabajo. Si ustedes no lo saben, el Consejo Superior Universitario prohibió las actividades presenciales y el único día que legalmente ustedes están convocados para poder llegar al campus universitario es justamente el 12 de abril. No hay otro día. Yo no les puedo decir a ustedes, compañeros, lleguen el 10, lleguen el 11 o lleguen el 15, porque sería ilegal citarlos un día que no sea el 12. El 12 de abril es el único día que el Consejo Superior Universitario y la Junta Directiva de la Facultad aprobó para que los estudiantes acudan al campus central. Por supuesto que los están convocando a votar. Y yo personalmente les pedí que llevaran el trabajo ese día, porque es el único día que ustedes pueden llegar. No los puedo hacer llegar otro día, ni antes ni después. Entonces me vi en la situación de tener que decidir qué hacer, porque todos empezaron a, bueno, no ustedes, realmente son las personas malintencionadas desde perfiles falsos con intereses políticos, a decir que se les estaba pidiendo que llegaran ese día porque se les quería manipular el voto. Y yo personalmente no hablo de política en mis clases. Miren, si algo yo detesté mucho cuando fui estudiante era que mis profesores llegaran a hablar de política o que mis profesores llegaran a hablar de su vida personal. Y yo no hago eso. Ni les hablo de política, ni hablo de mi vida personal, que es lo que muchos profesores tienen por costumbre. Incluso algunos profesores titulares. Pero miren, no, yo no hablo de política ni hablo de mi vida personal. Pero esta vez sí me veo en la necesidad de hablarlo porque es triste y es lamentable la forma que han estado abordando esta situación. Quiero compartirles, les voy a compartir pantalla en este momento, algunas de las situaciones que me han estado preocupando, y cuando les digo pues, que me han estado preocupando es porque sinceramente me han preocupado mucho. Hay una serie de cuestiones que han estado dándose particularmente en Internet. Ahorita les voy a compartir por qué es que estoy preocupado y por qué es que considero que tenemos que reflexionar sobre la forma en que manejamos nuestras redes sociales. Se hizo circular una campaña negra, que es la que ustedes ven ahí en la imagen. Usan fotos, digamos, personales, le agregan ahí unos textos, y ponen el video donde les estoy diciendo que entreguen el trabajo el día 12. En ningún momento a nadie de ustedes se les pidió que votaran por alguien. Y qué bueno que las cosas están grabadas, porque yo no les he pedido que voten por nadie. Es más, yo sé que en mis secciones hay estudiantes que simpatizan o que incluso integran planillas de otros candidatos que no es el candidato a quien yo apoyo y a quien yo apoyé en lo gremial, en mi función como abogado, pero esta es una elección de estudiantes y son ustedes los que van a elegir como cuerpo estudiantil. Aquí nunca se les ha pedido que voten por alguien, pero ellos están tergiversando esta información y lo hacen lamentablemente de perfiles falsos, como ustedes pueden notar, son perfiles, cuando uno los revisa, lo único que hay son caricaturas, dibujos, y bueno, estamos en una facultad de Derecho, es triste que esto ocurra, que esto suceda. Pero es más triste que además de que son perfiles falsos, también lo hacen desde perfiles de personas como el colega que está compartiendo esta información, que además es un profesor de la facultad, y uno dice, ¿por qué este tipo de actitudes? Y entonces uno encuentra que estas personas tienen un sesgo, tienen un interés político y por eso es que opinan. Como ustedes pueden ver, esta persona tiene una inclinación política
por otro candidato. Y por eso es que promueve este tipo de campañas negras. Ahora, yo no quiero entrar a la dicotomía de decirles, bueno, miren, señores, olvidémonos del trabajo, porque yo creo algo, mis estimados amigos. Ustedes no tienen por qué pagar por estos líos políticos de estas personas inescrupulosas que están tratando de ver problemas donde no los hay. A ustedes nunca se les pidió el voto, se les pidió que llegaran ese día porque es el único día que legalmente pueden llegar a la facultad, no hay otro día en que yo los pueda citar. No los puedo citar a mi oficina porque se puede entender como acoso o como cualquier otra situación. Entonces, me dejan en una situación en donde lo más sencillo para mí sería, miren señores, no hay trabajo y examínense todos sobre 40 puntos en el segundo parcial. Pero creo que no es justo que ustedes paren pagando por acciones inescrupulosas de gente que tiene intereses políticos perversos y que no importa o no les importa afectar a los estudiantes para lograr sus objetivos. Fíjense, por ejemplo, y les quiero compartir en este momento que la idea eventualmente del 12, y ahí les voy a compartir pantalla de alguien, un compañero que me escribió, estoy protegiendo su identidad, obviamente, este es un mensaje que llegó directamente a mi buzón, donde me está, y aquí le tapé el nombre para proteger su identidad, pero por ejemplo me dice, licenciado, buenas noches, mi nombre es fulano de tal, soy su alumno en la sección C, quiero hacerle una sugerencia con respecto a la recepción de trabajo. Yo soy de Guanazacapán, Santa Rosa, y por la pandemia regresé a vivir con mis papás a mi municipio. En lo personal le agradecería que la recepción del trabajo lo dejara para el día 12 de abril, ya que como estudiantes ese día vamos a votar por el decano. Le comento que es un gusto para mí formar parte de la planilla X. No tapé la planilla para que después no me digan que estoy favoreciendo a alguien, ¿verdad? Y para no ir tan seguido a la capital, en consideración a la recepción de trabajo para ese día, desde ya muchas gracias, licenciado, que pase una feliz noche. Esto es uno y recibí por lo menos 3 o 4 mensajes en el mismo sentido y lo mejor es que eran de planillas diferentes. Entonces, hay una lógica en por qué se les pidió a ustedes que llegaran el 12, ¿verdad? Se les pidió que llegaran el 12 justamente porque es el único día que pueden llegar y porque recibí mensajes de muchos de ustedes también que me pedían que fuera en esa fecha. Pero miren, para evitar que estas personas sigan malutilizando con campañas negras, he tomado una decisión. Incluso les quiero compartir una nota que me llegó el día de ayer, que también es importante que ustedes como estudiantes la conozcan. Es una nota que me dirige a mí en mi calidad de profesor y esta nota hace referencia al trabajo que yo les dejé. Me están pidiendo me están indicando que la acción de pedir el trabajo para el día 12 de abril puede, y noten ustedes la reacción, puede ser una acción de manipulación política. En ningún momento a ustedes se les ha pedido el voto por nadie, ni lo voy a hacer, pero me preocupa que la licenciada Astrid Lemus, que es la actual decana en funciones, esté utilizando el espacio de vocal primero y decana en funciones para amedrentar a los profesores, porque yo no estoy pidiendo el voto para nadie. En ningún momento les he pedido el voto para nadie, ni lo voy a hacer. Ustedes, como cuerpo estudiantil, son libres de hacerlo. ¿Por qué se les convocó el 12? Ya expliqué el por qué. Ustedes están convocados el 12 para ir a votar y es el único día en el que, aprovechando que ustedes llegan, yo puedo pedirles el trabajo. Pero para evitar controversias, he tomado una decisión. Como les decía, lo más sencillo es decirles, señores, no hay trabajo y todo sobre 40, pero creo que no es justo que ustedes se vean afectados por los intereses de los candidatos a decanos, que están asustados porque están obsesionados con querer ganar una decanatura y que por ellos yo tenga que verme en la necesidad de prescindir del trabajo. Así que para mí la prioridad son los estudiantes, para mí la prioridad es apoyarlos a ustedes. El trabajo sigue firme, ustedes van a hacer el trabajo igualmente en las mismas condiciones en que se les pidió, pero para evitar problemas no lo voy a recibir el 12 de abril.
no es necesario que vayan a la facultad a entregarme esta situación, ¿verdad? No es necesario. Entonces, lo único que les voy a pedir, mis estimados, es que hagan favor de enviar su trabajo. La fecha para que ustedes puedan enviar su trabajo se va a publicar el día de mañana, pero pues les anticipo que va a ser una fecha posterior al 12 de abril, así que no va a ser antes, va a ser después. Y el día de mañana se va a publicar en los grupos, tanto de Facebook como de WhatsApp, el correo electrónico a donde deben enviar su trabajo. Las instrucciones siguen siendo las mismas, ¿verdad? Exactamente las mismas, no cambian. Las instrucciones yo ya las di en la sesión anterior. Lo único que vamos a hacer ahora es que vamos a evitar darle un motivo a estas personas con intereses oscuros y entonces se acabó el tema, no hay entrega, no hay entrega presencial del trabajo, la entrega se hace virtual y la entrega se hace después de las elecciones para que no digan también que se les pidió como una manipulación para el día de las elecciones, porque aquí ya todo lo que uno hace, todo es objeto de campaña negra. Pues sí les quiero pedir que así como pues yo estoy buscando la forma de apoyarlos, ustedes también me apoyen siendo cumplidos con el envío de su trabajo. El trabajo sigue siendo a mano con las condiciones que les pedí, solamente que lo van a escanear. No me manden fotos, por favor, quiero que lo escaneen, busquen la forma de escanearlo, porque si me mandan fotos, las fotos llegan desordenadas y de verdad es un trabajo bien complicado estar tratando de darle orden a esas fotos cuando llegan de manera desordenada. Entonces, busquen la forma de escanearlo. Hoy en día hay aplicaciones incluso en el teléfono para que puedan escanear su trabajo y lo van a mandar al correo que se les va a publicar el día de mañana. Por favor, si ustedes terminan su trabajo antes, no lo manden antes para evitar que se nos quede un correo perdido y no les pongamos su nota. Lo van a mandar específicamente el día que se les diga en el rango de horario que se les va a establecer para enviar su trabajo. Por favor, sigamos instrucciones. Queda aclarado el punto entonces. No hay entrega presencial y lo hago para no afectar para no afectarlos a ustedes como estudiantes y para no seguirle dando gusto a estas personas que se empeñan en campañas negras, en cuestiones oscuras, que tanto daño le hacen a nuestra facultad y que no debemos seguir permitiendo como comunidad universitaria y como estudiantes, ustedes y como profesionales y profesores nosotros. Así que cierro el tema entonces del trabajo, esperando haya quedado claro, digamos, en la situación. He recibido la opción de que se haga como una tarea en Classroom, pero Classroom se satura, son muchos estudiantes. La práctica a mí me ha enseñado que como es un Classroom gratuito, entonces por ahí se quedan algunas personas sin nota, entonces yo prefiero mejor de verdad que lo envíen a un correo, es mucho más sencillo para mí que ustedes hagan favor de enviarlo a un correo, esperando pues que tampoco por enviarlo a un correo se generen más campañas negras, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la situación, eso es lo referente a el trabajo. Por favor, a quien está administrando la sesión, sí, le hagan el favor de habilitarle el micrófono a Mildred Johanna, que está levantando la mano. Le vamos a dar la mano para que pueda habilitar el micrófono, para que pueda Licenciado, buenas noches. participar. Disculpe, con una pregunta en relación al trabajo, yo quería saber si al menos yo pudiera colocarle ahí mi sello con mis datos a cada una de las páginas que yo logre escanear para evitar después alguna confusión al momento de la entrega y revisión de mi trabajo. Completamente de acuerdo. Y esos son mecanismos de seguridad extras que ustedes pueden usar. Tampoco les estoy mandando a hacer un sello a todos, ¿verdad? Porque aclaro eso porque miren, ahora todo se presta a campañas negras. La compañía tiene un sello y lo quiere usar, adelante, no hay problema, mejor todavía. Mientras más medidas de seguridad le pongan a su trabajo, mejor, excelente. Y la felicito porque eso es lo que hace un buen abogado, se asegura de su trabajo. No es obligatorio que le pongan sello antes que empiecen las campañas negras. Bueno, cerramos entonces el tema del trabajo. Vamos a proceder entonces a entrar en materia. El día de hoy nos corresponde hablar acerca de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos y vamos a concentrarnos en el artículo 172 de la Constitución Política de la República de Guatemala y vamos a ir desarrollando todo lo referente a la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos. Vamos al finalizar la clase, voy a volver a habilitar micrófonos para que podamos
participar. En el caso de Karen Mariela, ya vi que usted levantó la mano, pero lo vamos a habilitar al finalizar la clase, ¿verdad? Para que usted pueda participar. Bueno, les voy a compartir pantalla en este momento para quienes no tengan a mano la Constitución, para quienes sí la tengan, por favor, vayámonos a la Constitución. Por favor, concentrémonos en este momento en el artículo 273 de la Constitución, artículo 273 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que hace referencia a la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de la Comisión, en este caso el Procurador de los Derechos Humanos. Artículo 273 establece esta legislación. El Congreso de la República de Guatemala designará una comisión de derechos humanos, formada por un diputado por cada partido político representado en el correspondiente periodo. Esta comisión propondrá al Congreso 3 candidatos para la elección de un procurador que deberá reunir las calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y gozará de las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso. La ley regulará las atribuciones de la Comisión y del Procurador de los Derechos Humanos a que se refiere este artículo. Bueno, es importante entonces hacer anotación de este artículo porque es la base constitucional de la figura del Procurador de los Derechos Humanos. Como ustedes pueden darse cuenta, hay 2 figuras legales establecidas en un mismo artículo. Una figura es la Comisión de Derechos Humanos y otra figura es el Procurador de la Comisión, el Procurador de Derechos Humanos. Dice en la Constitución que la Comisión de Derechos Humanos va a estar integrada por un representante, un diputado por cada partido político que esté representado en el correspondiente periodo legislativo. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el poder legislativo, hablábamos de la organización del poder legislativo, de cómo tenía una junta directiva, jefes de bloque, y también explicábamos que hay 48 comisiones de trabajo ordinarias y tantas extraordinarias como el Pleno considere necesario. Las comisiones de trabajo, las comisiones de trabajo del Congreso de la República son órganos técnicos de análisis y estudio legal que recomiendan la emisión o no de dictámenes favorables de las iniciativas de ley que son puestas de su conocimiento. La única, y ojo con este dato, la única comisión de esas 48 comisiones de trabajo del Congreso de la República con rango constitucional es la Comisión de Derechos Humanos. De las 48 comisiones, la única comisión con rango constitucional es la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué con rango constitucional? Porque no está regulada únicamente en la ley orgánica del legislativo, del Poder Legislativo, sino además está aquí en la norma superior, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 273. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos es una de las 48 comisiones de trabajo, es un órgano técnico de análisis y acompañamiento, pero esta comisión en particular tiene un rol político importante porque, de acuerdo a la Constitución, debe estar integrada por un diputado, y ojo que dice 1, no 2, un diputado electo por cada uno de los partidos políticos que estén representados en el Congreso. Noten esto es un caso hipotético, pero puede venir en el examen, así que pongan atención. Si en el caso particular del año 2021, al día de hoy, supongamos que el día de hoy el Tribunal Supremo Electoral resuelve aprobar la creación de un nuevo partido político. Este partido político aprobado hoy, 18 de marzo de 2021, no tendría representación en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Y por qué? La explicación es que hay una imposibilidad material. Es decir, para poder integrar la Comisión de Derechos Humanos, si bien es cierto, se debe ser representante de cada partido político, el partido político debió haber, número 1, existido, número 2, participado, y número 3, ganado por lo menos una curul en el periodo de elección anterior al momento en el que estemos hablando. Es decir, en las elecciones de 2019. Es decir, la Comisión de Derechos Humanos actual está integrada por un diputado de cada uno de los partidos políticos que estaban vigentes en 2019, que estando vigentes participaron y que estando vigentes y participando ganaron por lo menos una curul. Ellos tienen derecho a tener un diputado por lo menos en la Comisión de Derechos Humanos.
Los partidos nuevos no pueden tener un representante en la Comisión de Derechos Humanos porque no han participado y consecuentemente no han electo a ningún diputado y no tienen cómo ser representados en esa comisión. Entonces, ojo con ese dato importante. Entonces, noten ustedes lo que dice la redacción. Ahora dice, esta comisión propondrá al Congreso 3 candidatos para la elección de un procurador, que deberá reunir las calidades de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y que gozará de las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso. Dice, la ley regulará las atribuciones de la Comisión y Procurador de los Derechos Humanos que se refiere a este artículo. Cuando este artículo constitucional, el 273 de la Constitución, habla de la ley, hagamos una anotación ahí en nuestra Constitución de una vez, habla de la ley, se está refiriendo a la normativa ordinaria. Específicamente la normativa ordinaria es la ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de los Derechos Humanos. Así se llama este decreto, ¿sí? A eso se refiere el 273 cuando habla de la ley. Entonces la ley, es decir, la ley del Procurador de la Comisión de Derechos Humanos y el Procurador de los Derechos Humanos va a regular las atribuciones específicas de la Comisión y las atribuciones del Procurador a las que se refiere este artículo. Importante entonces que tengamos presente que la ley, en este caso la Constitución, establece que esta comisión es la que recibe los expedientes de todas aquellas personas que están interesadas en ocupar el puesto de procurador, que deben cumplir con los requisitos. ¿Qué requisitos? Los mismos requisitos que un magistrado de Corte Suprema de Justicia. Es decir, 10 años de colegiación profesional, ser de reconocida honorabilidad, y bueno, ahí los vamos a ver en su momento. Cumpliendo el profesional con todos estos requisitos, presenta su expediente a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso hace un proceso de análisis, ¿verdad?, de los expedientes, y supongamos que aplicaron 100 personas, de esas 100 personas eligen a 3. Para el efecto, la Comisión de Derechos Humanos, constituida para elegir procurador, necesariamente debe elaborar un cronograma de acciones, celebrar audiencias públicas y generar tablas de calificación para poder escoger al personal más calificado. Pero de esas 100 personas que llevaron su expediente, la Comisión de Derechos Humanos, por obligación legal, solo puede escoger a 3. No 4, no 5, no 1, no 2, 3, dice la ley. Entonces la comisión elige a 3. De esos 100 expedientes, elige 3. Y envía esos 3 al Pleno de Diputados del Congreso de la República, y el Pleno de Diputados es quien, por mayoría, decide quién de esos 3 se convierte en el nuevo procurador o procuradora. No hemos tenido mujer procurador, pero puede ser procurador de los derechos humanos o mujer procurador de los derechos humanos. En todo caso, es el Pleno del Congreso el que decide de esa terna que le propone la Comisión de Derechos Humanos. Veamos el artículo 274 de la Constitución, artículo 274, se los estoy compartiendo ahí en pantalla. Dice, el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso, y subrayemos esa palabra, comisionado. La palabra comisionado tiene una connotación en relación a que es un enviado. El comisionado es un enviado, es una persona que ha sido mandada, es una persona mandada, enviada, comisionado por el Congreso de la República, pero con un objetivo específico. Dice, para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Y subrayamos las palabras que la Constitución garantiza. ¿Por qué? Porque es la Constitución Política de la República la que garantiza los derechos humanos. Noten que habla de los derechos que garantiza la Constitución. Aquí quiero llevarlos a recordar el principio constitucional de absorción. ¿Se recuerdan ustedes que nuestra Constitución establece, allá por el artículo 43, lo referente a que los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos van a tener preeminencia sobre el derecho interno? Al respecto, la Corte de Constitucionalidad ha explicado que entendemos por derecho interno toda la normativa de rango ordinario, reglamentario o individualizado. Es decir, los tratados internacionales en materia de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado de Guatemala son incorporados al sistema jurídico guatemalteco al nivel de norma constitucional. Entonces, cuando nos dice este artículo que el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso
para la defensa de los derechos que la Constitución garantiza, entre paréntesis, entendemos que es la Constitución y por extensión los derechos que garanticen también los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos. Es decir, si eventualmente el Estado de Guatemala se adhiere, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la pena de muerte. Vean ustedes el ejemplo de la pena de muerte. La figura de la pena de muerte es una figura que desde el punto de vista eminentemente legal está vigente en materia sustantiva, pero es inviable o materialmente imposible de aplicar en materia adjetiva o procesal. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la misma Constitución, el artículo 18 de la Constitución establece a qué grupos no se les puede aplicar la pena de muerte. En otras palabras, a los grupos que no están contenidos en el artículo 18, sí se les puede aplicar la pena de muerte. Y eso está en la Constitución. Ahora, ¿qué pasa con la pena de muerte? La pena de muerte es sustantivamente viable, pero adjetivamente imposible de materializarse. ¿Por qué? Porque el Estado de Guatemala, en el ejercicio soberano de su función pública, decidió adherirse, suscribir y ratificar el Pacto de San José, que es un instrumento internacional en materia de derechos humanos, y por lo tanto, de acuerdo a la Constitución y por el principio de absorción, este convenio, este Pacto de San José y las disposiciones respecto a la imposibilidad material de aplicar la pena de muerte son incorporados ya no a nivel ordinario, sino a nivel constitucional. Entonces, al procurador, no importa si es el actual procurador Jordán Rodas, no importa si es el anterior Jorge León Duque o el que venga, no importa quién por nombre propio sea el procurador, quien ocupe la silla de procurador tiene la obligación legal, de acuerdo al 274 constitucional, de defender los derechos humanos que garantiza la Constitución. Y al ser el Pacto de San José un instrumento internacional en materia de derechos humanos ratificado por el Estado de Guatemala, por el principio de absorción, el Pacto de San José ya está incorporado en rango constitucional y por lo tanto le corresponde a quien esté sentado en la silla de procurador velar por la no aplicación de la pena de muerte. Entonces se dan cuenta que no es un tema ideológico. Por eso es un poco irrisorio cuando uno habla con personas que no son abogados, que siempre están en un debate de la pena de muerte desde los puntos de vista ideológicos. Cuando no es un tema ideológico, es un tema legal. Es materialmente imposible aplicarlo porque nuestra Constitución es una Constitución progresista y porque, de acuerdo al 274, quien sea el procurador le va a tocar defender la posición, naturalmente, de no ser alguien que abrogue o que abogue, más bien dicho, por la aplicación de la pena de muerte. Es decir, el procurador, quien sea, siempre debe defender la posición de estar en contra de la pena de muerte porque es un elemento básico del Pacto de San José y porque por el principio de absorción constitucional, pues así lo establece nuestra legislación. Entonces, veamos, tenemos el artículo 275, atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos. Yo no voy a leerlas todas, voy a concentrarme en un análisis holístico. Por supuesto que quiero que ustedes lean el 275 de la Constitución y posteriormente que leamos la ley entera que también se les compartió y que es parte del trabajo que ustedes van a realizar. Miren, el Procurador de los Derechos Humanos es, como decíamos, un comisionado del Congreso. Debe representar al Congreso, pero además tiene una obligación legal, que es la defensa de los derechos humanos de la población guatemalteca. Dijimos en la última sesión que el órgano que designaba al funcionario no representaba en ningún momento un órgano o una autoridad de jerarquía sobre el funcionario. Es decir, así como el presidente nombra al fiscal general, el presidente no debe en ningún momento ser un jefe del fiscal general. Y así como el Congreso de la República designa, elige, nombra al Procurador de los Derechos Humanos, el Procurador de los Derechos Humanos no debe ser un funcionario supeditado a las instrucciones directas del Congreso. Tanto el fiscal general como el Contralor General de Cuentas como el Procurador de los Derechos Humanos son figuras legales autónomas, porque se acuerdan que estamos estudiando aquellas instituciones y aquellos órganos de control político y de control jurídico.
Hemos visto el caso del control jurídico que ejerce el Ministerio Público, el caso del control jurídico que ejerce la Contraloría General de Cuentas, pero el Procurador de los Derechos Humanos ejerce un control eminentemente político, ¿sí? También puede ejercer un control jurídico, pero fundamentalmente el control que ejerce la figura del procurador es un control político. Eso es importante que lo anotemos. El procurador ejerce un control político sobre la administración pública. Hemos notado que en los últimos años han habido muchas campañas de desprestigio en contra del procurador, de la figura del procurador. No me refiero a una persona en particular, sino a la figura del procurador. Se ha criticado sobre todo que el procurador siempre solo defiende a los delincuentes, que el procurador de los derechos humanos no sirve para nada, que es una figura medieval, dijo un famoso alcalde por ahí. Bueno, se oyen tantas cosas que realmente dan risa porque estoy seguro hay muchas personas que no conocen la verdadera función y el gran aporte que le hace a la sociedad la existencia de un procurador de los derechos humanos. Yo personalmente guardo un cariño muy especial por la figura del procurador. Tuve hace muchos años la oportunidad de ser parte del equipo del anterior procurador Jorge León Duque. Trabajé 5 años en la PDH y eso me permitió conocer la institución de una manera fantástica que hoy quiero compartir para cambiar la perspectiva de muchas personas en torno a lo que es la oficina del procurador. El procurador de los derechos humanos es eso, alguien que va a procurar, que va a buscar, que va a defender los derechos de las poblaciones más desprotegidas y más desposeídas de la sociedad. El procurador de los derechos humanos tiene competencias específicas, ¿sí? Voy a leer, por ejemplo, el inciso A del artículo 275 de la Constitución. Dice que debe promover, dice en este caso, promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión, y subrayamos la palabra administrativa gubernamental en materia de derechos humanos. Si se dan cuenta, el procurador tiene una función muy administrativa. Y es importante que la tengamos presente porque este es el curso de Derecho Administrativo y vamos a entender por qué el procurador es tan importante en la administración pública. Dice que el procurador debe promover. ¿Cómo va a promover el procurador el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa? A ver, el procurador está en la obligación legal de defender los derechos humanos, como ya lo vimos en el artículo anterior, todos los derechos humanos que la Constitución, y entiendas entre paréntesis, por extensión, los tratados en materia de derechos humanos garantizan. ¿De qué manera lo va a hacer? Bueno, el inciso A del 275 dice promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de derechos humanos. Tenemos una serie de acciones que el procurador realiza, particularmente lo que son las supervisiones de campo. El procurador, a través de su equipo de trabajo, puede enviar procesos de supervisión a todas las instituciones del Estado. Y aquí voy a compartir una experiencia personal que me llenó de mucha satisfacción en su momento. Corría el año 2014, 2013 y el gobierno del general Otto Pérez Molina implementaba lo que se denominaba el Pacto Hambre Cero, es decir, aquellas acciones de la ventana de los 1000 días y la entrega de alimentos que servía, entre comillas, para atender a las personas más desposeídas del país y que de alguna manera pasaban y sufrían hambre. Uno de los programas que más se anunciaba por parte del gobierno era el Pacto Hambre Cero, que consistía en una serie de acciones, dentro de ellas la entrega de alimentos en los departamentos. Nosotros, integrando la institución del Procurador de los Derechos Humanos, eventualmente encontramos en unas bodegas que tenían literalmente acumulados una cantidad de alimentos, granos básicos que no querían entregar, que eran granos que estaban a cargo del Ministerio de Agricultura, que no le corresponde al procurador y a sus funcionarios entregar alimentos, pero sí le corresponde al procurador supervisar que la administración pública que está obligada a cumplir con estos derechos lo haga. Y gracias a la intervención del procurador, que encontró por medio de su personal esa bodega donde tenían los alimentos escondidos, se procedió a la entrega inmediata de los alimentos y se pudo darle de comer a mucha gente. Es decir, el procurador no tiene la facultad de comprar alimentos y regalarlos, pero sí tiene la obligación de supervisar
Que aquellas instituciones y que aquellos funcionarios estén obligados a hacerlo, sí lo hagan. Otro ejemplo, pongamos ahora un ejemplo de transporte público. La oficina del procurador está organizada, tiene 2 procuradores adjuntos y tiene alrededor de 14 defensorías especializadas cada una en defender derechos humanos específicos. Deja hablarlo. En esa cuenta hay una defensoría de la mujer, hay una, creo que nos están visitando. Buenas noches, decana. Tal vez le habilitamos el sonido. Gracias, buenas noches, licenciado. Perdone que le moleste. Buenas noches. Quisiera poder dirigirme unos minutos a los estudiantes. Claro. Muchas gracias. Pues primero, en general, quisiera platicar con los estudiantes y darles una explicación acerca de problemas que hemos tenido casi en el curso, podríamos decir que desde que empezamos este año, que tienen relación con el uso de medios informáticos y con los procesos que estamos haciendo por vía virtual aquí en la facultad. El más grande de ellos pues fue la asignación de los cursos del semestre, y los últimos que han tenido más trascendencia para el estudiante es el pago de las boletas del derecho de examen para los exámenes de retrasada que iniciaban el sábado pasado. Nosotros hemos tenido problemas que han sido generados por el uso que nosotros tenemos que hacer de servidores que corresponden a rectoría y que están ubicados en los edificios de la DIGA y de rectoría, que como todos saben, del dominio público, están tomados por estudiantes y ellos no han permitido que se les haya dado ni mantenimiento ni una programación directa a esos servidores. Como nosotros también tenemos servidor ahí, y nuestros servidores que están aquí en este edificio S7 están conectados con esos servidores de rectoría. Y ellos, tal como lo han afirmado en varias ocasiones, se han hecho responsables que todos los problemas que han habido de conectividad es precisamente ocasionados porque los servidores de rectoría no están, ni se les ha dado mantenimiento, ni se les ha podido programar. Entonces, quisiera pues dar esa explicación de que están los problemas de estos servidores de rectoría. Y ellos, tal como lo han afirmado en varias ocasiones, se han hecho responsables que todos los problemas que han habido de conectividad es precisamente ocasionados porque los servidores de rectoría no están, ni se les ha dado mantenimiento, ni se les ha podido programar. Entonces, quisiera pues dar esa explicación. Tienen los problemas de los servidores de rectoría. Viendo la grabación, por eso mejor me callé. Miren, el problema, entonces yo sí quisiera darles una explicación de que esa fue la razón por la cual se tuvo que modificar el calendario de retrasadas y que, sobre todo séptimo y noveno semestre, volver a recalendarizar y trasladar los exámenes para otra fecha. Eso es en lo que respecta a las dificultades que hemos tenido de tipo informático. Pero aprovechando que estoy acá, licenciado, y que es su curso, yo sí quisiera reiterar a los estudiantes que hay una prohibición emitida por el Consejo Superior Universitario que prohíbe en forma expresa que hayan actividades presenciales, sobre todo si son de evaluación. Por lo que imagino, licenciado, que usted ya leyó la nota que le mandé pidiendo que cambiara la forma de entrega de un trabajo que usted asignó a los estudiantes, porque no puede pedir que se lo tengan que entregar en forma presencial, precisamente el día 12 de abril, que es el día que hay elecciones. Aquí tendríamos... Buenas noches, decana. Buenas noches, señora decana. Sí, buenas noches. Aprovechando, cuando finalice, tal vez me deja un espacio, quiero hacerle un par de preguntas. Claro que sí, con gusto, siempre y cuando el licenciado sea generoso de que le quitemos Sí, más o minutos, si quiere, con gusto. Sí, pero con permítanme, respecto solo voy a terminar porque esto creo que es también de interés para ustedes. Miren, solo no se me vaya a retirar. No tenga pena, aquí voy a estar. Hay 2 clases de prohibiciones, una que es en cuanto a la pandemia que estamos nosotros viviendo en este momento, la del COVID, que prohíbe que haya
actividades presenciales, mucho menos en cantidades grandes, y el día de la elección es de prever que van a haber grupos numerosos aquí en el edificio. Y luego también, licenciado, por coincidir con un evento electoral, también hay provisión que los profesores tengan actividades en ese día. Así que por eso yo le envié a usted una notita pidiéndole que cambie la forma de entrega de ese trabajo, porque no es posible que se haga en la forma en la que usted lo señaló. Y aprovechando que estamos aquí ahora con sus compañeros, pues podríamos referirnos al tema. Gracias, Decana, efectivamente ya lo abordamos. Yo les comentaba a ellos que, pues naturalmente, incluso les compartí ahí en pantalla algunos mensajes que recibí de estudiantes, porque la única fecha, les decía a ellos, de acuerdo a la prohibición que generó el Consejo Superior Universitario, la única fecha en que ellos están legal y formalmente convocados, tanto por el Consejo como por la Junta Directiva, es justamente el 12. Es decir, yo les decía, miren, no les puedo decir, reunámonos el 11 o reunámonos el 15, porque efectivamente ahí sí sería ilegal. Y están convocados específicamente para un proceso de elección, y aprovechando el tema de que están convocados, pues eventualmente se les dijo que quedaran el trabajo. Ahora, derivado tanto de la nota que usted envía como de una lamentable situación que hemos visto por parte de candidatos a decanos en donde se han manifestado con una serie de campañas negras, yo ya les dije a ellos que la entrega va a ser virtual y que vamos a seguir manejando el trabajo tal y como se les pidió, precisamente para evitar situaciones que incluso en su nota hablaban de un proceso de denuncia ante la Junta Directiva, porque al final el espíritu de esto era justamente atender primero algunas recomendaciones que ellos mismos hicieron, y segundo, naturalmente, atender a que es el único día en que ellos están convocados y sí pueden asistir. Entonces, aprovechando esa fecha es que se hizo referencia a eso. Pero básicamente, incluso ya es un tema que abordamos al principio de la clase, y yo a ellos ya les expliqué la nueva forma en que van a crear esta. Bueno, le agradezco entonces, licenciado, que haya atendido la recomendación y que haya sido tan pronto, ¿verdad? Y si usted me permite, solo quería ver perdón que le voy a robar unos minutitos, pero ya que hay algunas observaciones que los estudiantes quieren hacer, si usted fuera tan fino de darles la palabra para poder hacer el intercambio. Solo antes, decana y estudiantes que tomen la palabra, cuando lo tomen, por favor, decir su número de carnet, porque quiero saber si son estudiantes asignados a mi curso o son estudiantes que simplemente tienen el enlace, ¿verdad? Porque yo tengo los listados oficiales de los estudiantes que tengo asignados, ¿verdad? Lo que sí, licenciada, es que ojalá que los estudiantes no se vayan a sentir intimidados, pues, porque he estado hablando en todas las secciones y en ninguna se les ha hecho esa clase de observación. Lo que pasa es que estamos en elecciones y es muy común que personas, cuando estábamos presencialmente, se metían a los salones y ahora virtualmente también. Usted está aquí de garantía de que absolutamente nadie va a tener ningún tipo de persecución, pero sí, para mí es importante saber que sean estudiantes que estén asignados a mi curso. Dígame, Eduardo, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Decana, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mi nombre es Ángel de León. Mi número de carnet es 2018-02370. No hay ningún problema. Yo sé que el licenciado, pues, no toma represalias ni nada. Y realmente no voy a atacar algo de la clase. Únicamente el licenciado ya nos había aclarado la situación de que no va a recibir la... ¿Quién me está interrumpiendo ahí? Ya se les ha apagado. Gracias. Ya nos había dado la instrucción que no se va a recibir físicamente ni presencialmente el trabajo, que se iba a cambiar la fecha y que iba a ser de manera digital. Ahora yo la duda, la consulta que quería hacerle es que si ya se le ha dado alguna solución a los compañeros que pagaron el voluntariado y no tuvieron cupo para poderse asignar. Tengo como 3 compañeros que pagaron, que no se les ha podido asignar, decana. Le voy a dejar ahorita aquí la dirección de mi correo electrónico para que ellos se comuniquen directamente conmigo. Creo que es más fácil y me den sus datos para poder hacer esa gestión. Pero, pero sí hay espacios entonces. Aquí. No, es que yo no manejo los datos de voluntariado como para poderles responder así, pero yo me voy a dirigir a las autoridades que están viendo
lo de voluntariado y con ellos, póngase bien, y hacerle la solicitud a ellos para ir a hacer la gestión. Ahí, que ellos, sus compañeros, aquí están, mire, ahí le estoy enviando ahorita mi... ¿Por qué no le conecto? No, perdón, ahí lleva error, mire. ¿Cuál es? Demos punto. Y sí podríamos compartir su correo con los demás compañeros que tienen el mismo problema, porque entiendo Solo que se lo son estoy muchísimos. corrigiendo porque aquí porque lleva error. Ahorita se lo estamos corrigiendo. Ahí vaya, esa es la última. Es el último que llegó. Lo pueden, con toda confianza, ustedes pueden hacerme llegar ahí alguna petición que tengan, observaciones, quejas también me pueden hacer. Sí, pues. Y con gusto estamos ahí para servirles. Muchas gracias y pues esperamos que se solucione este inconveniente del voluntariado con los compañeros. Claro, y no sé, licenciado, abusando, si hay alguna otra observación o alguna otra petición que quieran hacer los estudiantes. Adelante. Más que todo una aclaración, señora decana, buenas noches y licenciado. Buenas noches, Marcos. Mi carnet es 2018-00785. Solo para aclarar una cosa ahí con respecto a la cátedra que nos da el licenciado. Él en ningún momento se ha referido a política. Más que todo, él se refiere a dar su clase. Y eso es lo que yo le quiero manifestar, como para aclararle. Feliz noche, decana. Feliz noche. Pues le voy a decir aquí un refrán que dice que aclaración no pedida, acusación manifiesta. Yo no le estoy diciendo al licenciado, no sé si él les leyó la nota. Lo que no le estoy haciendo que él haya hecho alguna actividad política. Lo que le estoy pidiendo es precisamente que para que no se vaya a prestar a alguna confusión de este tipo, se le pide que no coincida la entrega del trabajo con la realización de una actividad típicamente política para la facultad y que debe ser una fiesta cívica, porque es el momento pues para que todo se como las manifieste, aclaraciones como que es nos la dan elección. también. ¿Verdad? Muy buenas noches. Licenciada, buenas noches. Licenciada, ¿me podrían, por favor, permitir la palabra por un momento? Buenas noches. Sí, con gusto. Claro. Mi nombre es, muchas gracias. Mi nombre es Wesley Francisco López. Primero que nada, quiero agradecer el tiempo que usted está proporcionando en estar por acá. De igual manera, quiero agradecerle al licenciado también por permitir este momento. Licenciada, solamente tengo una petición y creo que voy a hablar por algunos compañeros. No sé realmente si este es un problema individual o colectivo, pero quisiera comentarlo. En el voluntariado el año pasado, por lo menos en mi caso, yo saqué el área civil, pero está apareciendo digamos en el sistema está apareciendo voluntariado penal y esto está perjudicándome en el caso para poder inscribirme en la clínica penal. Entonces solamente quisiera, licenciada, no sé si usted tiene alguna información de esto, si esto está siendo tratado, dado que se ha hablado con el licenciado. Perdón, Aguilar, ¿cuál es su nombre? Me dijo otra vez, disculpe. Wesley Francisco López. Ya conocí, sí, ya me habían dado su caso, yo ya pedí que se lo dieran al jefe de control académico para que lo vea y si él no lo puede solucionar, porque estuviera todavía, solo lo puede hacer quienes tienen usuario de voluntariado, le vamos a dar seguimiento. No tenga pena, yo el día de hoy ya empecé a trabajar en ese tema y espero ya mañana, lo más tarde, tenerle una solución. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a todos y que tengan una buena noche. Buenas noches, para servirle. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, dígame. Mi nombre es Concepción de María Estrada Barahona, carnet 2014-01839. Un gusto saludarla, solo con una pregunta. Si nosotros deseáramos asistir el 12 de abril, ¿podríamos asistir a la facultad? ¿Una consulta? O sea, sí. Aquí no es política ni nada, ¿verdad? Solo para presenciar, ¿verdad? No, si nosotros esperamos que ustedes asistan, precisamente por eso se les convocó, porque ese día son elecciones y es para que ustedes vengan y presencialmente puedan ejercer el sufragio. Lo que pasa es que no es lo mismo que ustedes vengan a hacer esa actividad, a que vengan y se combine con una actividad que es típicamente docente, puesto que primero se les notificó a ustedes y se les convocó para esa elección, que es un acto cívico
gremial estudiantil, o podríamos decir es un acto electoral estudiantil. Entonces, lo que no se debe hacer es mezclar los dos tipos de actividades. Pero aquí esperamos que vengan todos, va a ser presencial precisamente esa actividad y tomando las medidas necesarias de bioseguridad para no ponerles en riesgo. Bueno. Bien, no sé si hay alguien más que tenga otra pregunta u otra observación. No sé si tienen, ustedes entregaron ya todas sus notas o tienen alguna solicitud al respecto de alguna nota que no se les haya entregado todavía en tiempo. Bien, si todo está ya satisfechas, entonces yo le agradezco al licenciado Valenzuela, licenciado Velázquez, le agradezco su hospitalidad y generosidad de compartir estos momentos y a los estudiantes también la atención que pusieron. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, licenciada, feliz noche. Bien, continuando entonces con la clase, mis estimados amigos, estamos estudiando la figura del procurador y las atribuciones que éste tiene. Y les decía cómo el procurador de los derechos humanos tiene esa obligación de supervisar a la administración pública y tiene también esas facultades para poder promover el buen funcionamiento administrativo. Entonces el procurador, si bien es cierto, no es el que entrega alimentos, el procurador no es el que provee los servicios de salud, el procurador no es el que provee los servicios de transporte, sí es y sí le corresponde al procurador supervisar a la administración pública, bien sea entidades autónomas, descentralizadas, poder ejecutivo, poder legislativo o incluso poder judicial, para que todos en el marco de sus funciones cumplan lo que les corresponde. Fíjense, por ejemplo, el tema ahora les voy a poner, por ejemplo, el caso de transporte público. Pensemos en el transporte público, existe a nivel de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos una oficina dedicada de manera específica a atender denuncias de usuarios del transporte público. Estas personas las personas que son objeto de abusos por parte de los transportistas pueden plantear sus denuncias ante la oficina del procurador y el procurador naturalmente deberá atenderlas. Por ejemplo, si un autobús se conduce a altas velocidades, no le corresponde al procurador generarle la multa al bus o a la empresa por la transgresión de tránsito, pero si es puesto del conocimiento del Procurador de los Derechos Humanos una acción de estas, le corresponde al Procurador de los Derechos Humanos acudir directamente a las instituciones que tienen la obligación de supervisar, de cumplir con esta garantía y pedirles que cumpla con esta función. Entonces, el procurador no va a multar al dueño del bus, pero sí va a procurar que eventualmente en este caso el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de la DGT, que es la Dirección General de Transportes, multe al autobusero por el mal trato que hizo por el uso de las altas velocidades en carreteras. Entonces no le corresponde al procurador generar la multa, pero sí le corresponde al procurador, en todo caso, llegar directamente al funcionario que sí le corresponde supervisar y efectivamente pedirle que lo haga. Si, por ejemplo, en este caso que les digo, el autobusero no solamente excedió los límites de velocidad, sino que además de eso, por ejemplo, realizó algún tipo de acción que fue en contra de la integridad de una persona o de un pasajero, y esta acción genera una acción que, como ustedes la conocen, típica, antijurídica y punible, es decir, es un delito, entonces el Procurador de los Derechos Humanos, además de generar la sanción moral, de procurar la sanción administrativa con el órgano competente, también puede el procurador plantear una denuncia ante el Ministerio Público para que sea el Ministerio Público quien proceda legalmente en contra del autobusero, por ejemplo. Entonces, noten ustedes la importancia de la figura del Procurador de los Derechos Humanos en nuestra sociedad. Las personas con acceso a medios pueden eventualmente venir y pagar un
un servicio de abogado y un abogado puede hacer todo esto, pero las personas más desposeídas, con más necesidad, pueden y deben ser atendidas por el Procurador de los Derechos Humanos. Entonces, el procurador juega un rol muy importante en la sociedad porque es la voz de aquellas personas que no tienen acceso a medios y es de acuerdo a su investidura moral y de acuerdo a su origen doctrinario, el ombudsman, allá de la figura del defensor del pueblo, es justamente él quien va a plantearse esas denuncias en contra o quien va a procurar las denuncias y los mecanismos administrativos y jurídicos en contra de aquellos funcionarios, aquellos representantes de la administración pública que no estén cumpliendo con su función. ¿Cuáles son las atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos? Leímos la primera, leamos la segunda, inciso B, investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas. Investigar, ojo con esto, la investigación que realiza el procurador no es igual a la investigación que realiza el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene por excelencia y por delegación constitucional y legal el monopolio de la investigación penal. Es decir, si la acción que se va a investigar es una acción típica, antijurídica y punible, entonces esa investigación la debe dirigir el Ministerio Público. Pero si la acción que se está promoviendo en este caso es administrativa, por el proceso supervisor es administrativo, entonces se va a conocer por parte de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador entonces debe investigar y denunciar comportamientos, ojo, administrativos que puedan ser lesivos a los intereses de las personas. Cuando hay funcionarios públicos que se aprovechan de su puesto, cuando hay funcionarios públicos que cometen el abuso de autoridad y por la posición en que están, tratan de manipular o de manejar las cosas, el procurador debe investigar y denunciar ciertos comportamientos administrativos que son lesivos a los intereses de las personas. Entonces, eso es importante verlo. Esa es la función del procurador. Esa es la función del procurador. Verificar, investigar y denunciar aquellos comportamientos administrativos que van en contra de los intereses de las personas, que son lesivos. La palabra lesivo quiere decir que laceran, que lastiman los intereses de las personas. Todos en algún momento de la vida hemos sido objeto de funcionarios que en el ejercicio de su puesto han ido con acciones administrativas que son lesivas en contra de nuestros intereses y de nuestras garantías constitucionales y de nuestros derechos humanos. Entonces, miren qué importante esta situación y esta figura del Procurador de los Derechos Humanos. Dice el inciso C también, investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona sobre violaciones a los derechos humanos. Dice denuncias que sean planteadas por cualquier persona. Es decir, la oficina está abierta, el procurador tiene una ventanilla de atención a las 24 horas para que las personas puedan eventualmente ir a poner sus denuncias. En la oficina del procurador, en la ventanilla de atención a las 24 horas, se reciben denuncias de personas que llegan a plantearlas y muchas veces, pues las personas, por no tener un conocimiento jurídico, por experiencia se los comento, a veces eran la 1 de la mañana, las 3 de la mañana, y llegaban personas, pues, lamentablemente víctimas de alguna acción típica antijurídica y punible, es decir, víctimas de la comisión de un delito, y llegaban a la oficina del procurador a poner su denuncia. No le corresponde al procurador conocer casos en donde hay delitos. Pero si la comisión del delito también transgredió un derecho humano, el procurador puede aperturar un expediente para la investigación en materia de la violación a un derecho humano producto de una acción administrativa, ¿verdad? Y si la acción típica antijurídica y punible, es decir, el delito también es posible de haberse cometido, entonces se refiere a la persona al Ministerio Público para que vaya a poner su denuncia también al Ministerio Público. Es decir, hay acciones que pueden ventilarse paralelamente en la oficina del procurador y en el Ministerio Público. Lo que quiere decir que la oficina del procurador no constituye en ningún momento ningún tipo de situación en donde no se pueda manifestar de manera abierta los intereses propios. Inciso D, dice que el procurador puede recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo objetado. Cuando hay funcionarios
que tienen y son constantemente o reiterativamente o constantemente, reincidentemente es la palabra, reincidentemente realizan acciones en detrimento de los intereses del Estado o de las personas, el procurador puede hacer una recomendación privada, es decir, le puede pedir una reunión. Cuando habla de funcionarios, habla del director general de una dirección en un ministerio hasta el mismo presidente. El procurador tiene la posibilidad legal de hacerle recomendaciones al presidente. Ahora, en términos generales, el procurador tiene esa función, velar por supervisar a la administración pública para que la administración pública sea eficiente en sus procesos administrativos. Cuando la administración pública no es eficiente en sus procesos administrativos, el procurador de los derechos humanos puede y debe involucrarse para garantizarle a las personas que pueden ejercer sus derechos humanos y sus garantías constitucionales. El procurador de los derechos humanos es un comisionado al Congreso, como lo decíamos, y anualmente debe elaborar un informe. Este informe debe contener en una primera instancia un resumen ejecutivo de todas las supervisiones que hicieron a las diferentes instituciones en materia de derecho de la mujer, de derechos de pueblos indígenas, de seguridad alimentaria, de los diferentes derechos que se defienden, y más allá de un relato de sus supervisiones, lo más enriquecedor del informe anual del procurador es la parte de las conclusiones y consecuentemente sus recomendaciones. El procurador, después de un año de supervisión, emite ciertas conclusiones en donde dice si el Estado de Guatemala está o no cumpliendo y en qué medida lo está haciendo sobre los derechos humanos y cada uno de ellos. También en sus recomendaciones van recomendaciones que van dirigidas de manera directa a determinados funcionarios públicos, ministerios, ministros, básicamente, y unidades ejecutoras, para que estos realicen acciones administrativas que vayan en función de proveer la necesidad o proveer el servicio que supla la necesidad institucional y la necesidad de las personas. Hay una característica muy importante de este informe anual que el procurador le presenta al Congreso de la República y que presenta a los diferentes funcionarios. Desde el momento en que el procurador notifica formalmente sus recomendaciones a las instituciones están legalmente obligadas a atender las recomendaciones del procurador. Es decir, estas recomendaciones son una serie de acciones vinculantes que las instituciones deben tomar en cuenta para evitar ser objeto de judicialización o ser objeto de sanciones morales por parte del Procurador de los Derechos Humanos. Bien, por cuestión de tiempo, yo me voy a quedar hasta aquí. Si alguien tuviera alguna duda de la clase, Mildred, Johanna, adelante. Tal vez a quien nos está administrando la sesión, que le habilite la opción del micrófono para poder platicar. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Solo tenía una duda. Para recapitular, entonces, el Procurador de los Derechos Humanos podría dar como que la mayor certeza de que sí se cumplan todas las administraciones por medio, bueno, toda la función de la administración, de la función administrativa, por medio de las recomendaciones que usted estaba indicando. Sí, miren, al procurador le corresponde supervisar que la administración pública cumpla con sus funciones, que la administración pública sea eficiente. Entonces, ustedes que van a ser abogados y que van a asesorar a las personas en el futuro, tienen que saber la diferencia entre cuándo ir a poner una denuncia a la oficina del procurador y cuándo ir a poner una denuncia al Ministerio Público. Mucho ojo con eso. Si el hecho que nuestros clientes están poniendo en nuestro conocimiento es un hecho que encuadra en una acción típica antijurídica y punible, es decir, en un delito, naturalmente yo voy a llevar a mi cliente, lo voy a acompañar a la Fiscalía del Ministerio Público, lo voy a llevar a Gerona para que ponga su denuncia en el Ministerio Público, porque hay un hecho que es, hay una acción que es típica antijurídica y punible, es decir, hay un delito. La conducta encuadra en una figura delictiva. Ahora, hay cuestiones administrativas que pueden ventilarse no precisamente en el Ministerio Público. Le pongo un ejemplo. Y ahora se me ocurre cuando escuché los comentarios que le hacían a la decana. Hay personas que llevan 1 año, 2 años, meses esperando, por ejemplo, por una constancia
de un EPS o no sé, algo del bufete, no sé, sus trámites que ustedes tienen y que ya llevan muchos meses esperando. Esa es una acción que no es un delito. Ustedes no pueden ir al Ministerio Público a denunciar a una de las autoridades de la facultad por eso, porque no es una acción que encuadra en algo típico, antijurídico y punible. Pero sí, esa acción sí está siendo en detrimento de ustedes como estudiantes, porque no tener una constancia, no tener una solvencia, les puede significar no poder agregar una hoja más a su CV, no poder participar en una convocatoria en alguna institución, optar a un empleo, qué sé yo. O sea, puede ser que esa acción administrativa ineficiente pueda estar afectando derechos de ustedes. Y eso sí puede ser objeto, por ejemplo, de conocimiento del procurador. Eso sí lo puede conocer el procurador de los derechos humanos. Porque hay una acción administrativa que está siendo, hay una institución del Estado que está siendo ineficiente para responder a una necesidad institucional y que ustedes pueden hacer valer, por ejemplo, por medio de la oficina del procurador. Eso, por ejemplo, eso es lo que ustedes tienen que distinguir. Si es una acción típica antijurídica punible, van al Ministerio Público. Si la acción no encuadra en un delito, pero sí lacera los intereses, es lesivo a los intereses de ustedes como personas, encuadra dentro de las funciones del procurador y bien pueda poner su denuncia en la oficina del procurador y que el procurador investigue los procesos administrativos en la facultad, por ejemplo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Si no, me dio mucho gusto saludarlos. Espero verlos el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, buenas noches. Feliz noche, Buenas noches, licenciado. licenciado, a la orden. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Liz.